Dice así: entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, y luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, sino quien todo lo sometió a Cristo, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Hablamos la vez pasada de que Él viene en la segunda venida a resucitar a los suyos, y preguntamos cómo se sabe si somos de Cristo, si uno es de Cristo. Y la palabra nos decía que eran bienaventurados los que vencían a la naturaleza pecaminosa, básicamente a los santos. Y eso nos indica que los que son de Cristo son dichosos, son santos. Y en Gálatas 5:24 decía: los que son de Cristo han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Aquí como hemos revisado en oportunidades anteriores, uno de los mayores enemigos que nosotros tenemos es nuestra propia naturaleza. Son los que nos lleva a pecar. Muchas veces se le trata de echar la culpa a Satanás, a los demonios, pero lo cierto es que somos nosotros mismos, nuestra propia naturaleza, la que nos hace pecar. Así que los que han crucificado a la naturaleza son los que le pertenecen a Cristo, y ese es uno de los frentes de batalla que debemos de estar siempre atentos y enfocados para vencer la naturaleza que nos inclina a pecar. Así que eso es importante que lo tengamos muy claro. Y definitivamente diríamos, ¿cómo es posible que el gozo y la santidad se lleven también? Lo cierto es que sí, aunque el mundo diga todo lo contrario, que podemos aparentar ser aburridos porque vamos en contra de lo que le da placer al mundo. Lo cierto es que no hay felicidad más grande que la de llevar una vida santa. Definitivamente, cuando uno conoce lo que es la santidad, lo que es someterse al dominio del Señor, es cuando verdaderamente se vive el gozo completamente real y verdadero. Así que vale la pena vivir definitivamente por la causa de Cristo. Que sea fácil, nadie está diciendo que sea fácil. Creo que el Señor precisamente nos dice que seamos fuertes y valientes, como hablábamos también esta semana, para que llevemos esa vida conforme a sus propósitos, y así tendremos el verdadero gozo a pesar de las circunstancias. En Mateo 19:29 nos dice: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso precisamente nos indica que hay que despojarse de muchas cosas en la vida. Vamos a tener muchos ataques de diferentes frentes, vamos a tener muchas distracciones, muchas tentaciones, pero el Señor dice que el que sacrifique todas estas cosas y el que crucifique, como decíamos, la naturaleza, va a tener una recompensa muy grande. Y eso es lo que nos vamos a enfocar también a hablar el día de hoy. Sin embargo, tenemos que tener claro contra quién es la lucha, contra quién debemos luchar. Y dice que la lucha en Hebreos 12:4 nos dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Eso no parece una voz de aliento, pero es lo que nos habla en Hebreos precisamente, que la lucha contra el pecado a veces tenemos que estar dispuestos, como decíamos hace 8 días, a entregar nuestra propia vida. Creo que muy pocos o ninguno de nosotros los que estamos hoy aquí presentes han tenido que derramar de pronto sangre por el Evangelio, como lo dice aquí también la palabra. Pero puede ser que el día que tenemos que estar enfrentados a una decisión de esas, y debemos estar dispuestos, porque vale la pena de verdad dar la vida
por el Evangelio, por estar en el reino de Dios. Así que tenemos que estar conscientes de que mientras llegue el fin, vamos a vivir en un reino de conflicto espiritual. El reino que el Señor nos ha llamado, el reino en el cual estamos en parte viviendo ya, es un reino de conflicto y de conflicto espiritual muy fuerte. Dicen, si revisamos aquí nuevamente en 1 Corintios 15, 24 al 26, dice: entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, y luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo será destruido, la muerte. Como vemos, la muerte es uno de los enemigos que tenemos y a los cuales tenemos que pasar muchos de nosotros por ese paso. Es un enemigo que fue creado precisamente por el pecado del ser humano, y el Señor dice que también lo va a vencer algún día. Pero mientras estemos aquí, tenemos que estar enfrentados a la muerte también, mientras el Señor pone fin a todas las cosas y toma potestad sobre todas las áreas de nuestra vida. Aquí podemos sacar algunas observaciones en resumidas cuentas hasta este punto. Primero, que Jesús tiene enemigos. Eso tenemos que tenerlo claro, y no es ningún secreto que hay enemigos de parte espirituales para Jesús. Segundo, que la segunda venida de Cristo no es el fin. A veces decimos, cuando venga el Señor Jesucristo, aquí se termina todo, y a veces se tiene ese concepto, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Así que a pesar de que Él venga, va a seguir habiendo conflicto, y no es el fin de esta humanidad. Definitivamente el conflicto espiritual seguirá, pero lo importante es que Jesús no es ajeno al conflicto. Jesús va a estar siempre con nosotros, va a estar acompañándonos en medio de este conflicto. Él sabe que es parte el eje central del conflicto espiritual, y no nos va a dejar solos. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a hacer nuestra parte. Definitivamente, convertirse a Él es salir de la potestad del diablo y someterse a la autoridad de Dios. Él, podríamos decir, es nuestro jefe supremo, nuestro general supremo, el que da las instrucciones para enfrentar la guerra espiritual que tenemos que enfrentar mientras vivamos. Es básicamente someternos a la autoridad de Él y salirnos básicamente del dominio del diablo. Tenemos que entender que el reino tiene varias etapas, de las cuales nos vamos a enfocar hoy. Siempre hablamos del reino de Dios, y a veces no tenemos claro hasta dónde llega o dónde empieza. Hay algunos estudios que se refieren a la historia de la humanidad en eras. Está la era de la ley, que inició precisamente cuando entra a la tierra prometida. El Señor da las tablas de la ley, da sus instrucciones, y por miles de años están sometidos a la ley hasta la venida del Señor Jesucristo, y ahí empieza la era de la gracia, o la era de la iglesia. A partir de que vino Jesucristo por primera vez aquí a la tierra, y después viene lo que se conoce como la era del reino de Dios. Y esta era del reino también tiene unas divisiones que se han catalogado algunos en 3 etapas. La primera etapa del reino, como ven, se funde con la era de la iglesia, que es desde la venida de la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda etapa del reino es considerada el periodo del milenio, que la Biblia nos habla, y la tercera etapa es la etapa de la gloria. Precisamente es a la que se refiere aquí este pasaje, donde el Señor ya ha vencido absolutamente todo y le devuelve el reino a Dios Padre. Todo lo pone bajo su potestad y todo se lo entrega nuevamente a Dios Padre.
Esas podríamos catalogarlas como las 3 etapas del reino. En Mateo 11:12 nos habla de que ya estando Jesucristo aquí, estaba en ese reino. Ahí empieza el periodo del reino del Señor. Dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Y aquí creo que nos pone la perspectiva adecuada el Evangelio de Mateo. Como ven, se empezó a predicar el Evangelio desde Juan el Bautista, y desde ahí empezó a crecer el reino del Señor. Ya estaba Jesús aquí en la tierra y había mandado el primer comisionado a dar testimonio de Cristo, y ahí empezó el reino de Jesús. Pero desde ese momento ya había gente violenta atacando. Ya sabemos cómo murió Juan, cómo murió tantas personas alrededor del Evangelio de Cristo, incluyendo al propio Jesucristo. Así que la naturaleza de la iglesia después de Pentecostés no cambió. La naturaleza de la iglesia siguió siendo de guerra espiritual. Y a veces creo que se nos olvida ese escenario, se nos olvida de que estamos en guerra. Y es importante que constantemente estemos atentos. Hoy hablamos de una guerra bacteriológica, viral, pandemia, y todo el mundo vive muy alerta y atento a no contagiarse. Pero a veces el pecado no lo vemos así, como una amenaza, y como no lo vemos que estemos en guerra. Y es exactamente igual. Tenemos que estar muy atentos, muy alerta, esforzándonos permanentemente. Efesios 6, 10, 12 nos dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que vuelve y nos recuerda quiénes son nuestros enemigos, dónde están nuestros verdaderos enemigos. Son seres espirituales, son potestades que dominan este mundo de pecado. Ese es nuestro enemigo y ese es lo que debemos estar atentos. Como ya hemos hablado, tenemos un enemigo interno que está entre nosotros, pero además hay un enemigo externo. Es indudable que está reinando y que está haciendo todo lo posible para conquistar territorio. Y dentro de ese territorio estamos los seres humanos, cada uno de nosotros. Lo que le interesa es el botín más preciado que Satanás busca, y son nuestras vidas. Y no podemos en ningún momento descuidarnos ni perder esa perspectiva de la vida. Vivimos en un mundo de conflicto espiritual. No solamente, a veces nos enfocamos más en los conflictos terrenales que en los conflictos espirituales. Pero detrás de esto todo hay una maquinaria, unas maquinaciones de parte del enemigo para derrotarnos. Y tenemos que tener también la certeza de que ese enemigo ya está derrotado, como lo hemos visto. Pero es un proceso también en el cual nosotros estamos involucrados. Y aquí vale la pena, a la luz de la palabra del Señor, tener claro quién va a derrotar a los enemigos de Jesús. Como decía, Jesús tiene enemigos que siempre han querido tentarlo y hacerlo caer. Y tenemos que tener claro quiénes son los enemigos de Jesús, pero quién los va a derrotar. Y el Romanos 16, 20 nos da la respuesta a esto. Y es bien interesante ver esta perspectiva también en la que nos muestra la palabra del Señor. Nos dice: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Y no sé si se han dado cuenta de este versículo cuando dice: a los pies de quién va a someter a los enemigos espirituales. Así como dice la palabra, son a los pies nuestros. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer una labor
fundamental en esta guerra. Somos los soldados de Cristo y tiene que el enemigo morir, ser aplastado bajo los pies nuestros. Esa figura de ser aplastado es una figura que de la antigüedad se ha utilizado para someter a los enemigos. En estos días todos sabemos que hubo un gran escándalo por eso, pero es una de las formas de hacer morir a un enemigo o a una persona, es precisamente poniendo el cuello debajo de los pies. Y así es la figura que el Señor dice que debemos hacer frente al enemigo. Tenemos que ponerle el pie en el cuello y llevarlo a la muerte. Y ese enemigo se refiere a la parte espiritual. Así que eso es papel que nos corresponde a nosotros. Dios lo va a hacer a través de nosotros. Apocalipsis 12:11 nos pone en un panorama, en un escenario bien especial. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y aquí vuelve y nos recuerda que una parte de la sangre de Cristo, como decía, que hablábamos que fue la muerte de Cristo, ahí fue la primera golpe mortal para el enemigo. Pero después nos habla de que tiene que ver el testimonio que nosotros demos. Y el testimonio incluye hasta nuestra propia muerte también. ¿Y qué es lo que nos pide? Crucifiquémonos a nosotros mismos en nuestra naturaleza y estemos dispuestos a morir por el Evangelio. Vale la pena el reino de Dios, vale la pena morir por Cristo, vale la pena estar dispuestos y atentos a estar al frente de la batalla para vencer al enemigo. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra y nos muestra que en el Apocalipsis nos recuerda que nosotros somos los que vencemos al enemigo con el poder que nos ha dado Cristo a través de su muerte, pero tenemos que dar testimonio y nuestra disposición a morir por él. Así que esta parte es bien fundamental, que la tenemos clara, así como Pablo la tenía cuando decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Así que esto nos incluye a todos nosotros, los que esperemos la venida del Señor, los que estemos atentos, preparados, luchando día a día contra nuestro enemigo interno y contra nuestro enemigo externo, somos los que habremos de vencer y solamente nos quedará esperar la corona de justicia, como dice aquí nos dice Pablo. Quiero pasarlos a otro testimonio que el Señor nos da aquí a través de Pedro. En 2 de Pedro 3, 8 al 15. Es un texto largo, pero creo que nos da muchos datos importantes de lo que el Señor espera de nosotros. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en la que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Y aquí Pedro nos vuelve a poner un panorama completamente de destrucción, pero eso precisamente es lo que va a pasar
después del milenio. Antes de eso no va a suceder nada, sino que iremos dentro de ese periodo del reino, como veíamos en esa etapa del reino, donde el Señor nos acompaña y nos permite luchar con Él contra el enemigo. Y precisamente nos dice que tiene paciencia el Señor para que la gente se salve, porque es que la labor nuestra es precisamente que el enemigo no se lleve muchas víctimas que pueden estar en sus propósitos, sino que estemos luchando precisamente por esas personas que necesitan esa salvación y que muchas veces por la falta de labor nuestra, por la falta de ejercer la autoridad que nos ha concedido y todos los talentos que el Señor nos ha dado, a Él le toca tardar a veces su venida para que más gente se salve. Y esto es claro que Pedro nos dice aquí, nosotros influimos en ese tiempo del Señor, en ese regreso del Señor, por nuestra ineficiencia muchas veces. Precisamente Mateo 24:14 nos dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que si no predicamos a todas las naciones, si no hacemos nuestro papel que nos corresponde, pues el fin se tardará. Si ustedes ven aquí, se antepone el testimonio, se antepone llevar la palabra, compartir la palabra, predicar la palabra, para que venga el fin. Así que por la paciencia del Señor, en esta etapa que estamos viviendo del reino del Señor, lo que corresponde es luchar con Él, luchar con las fuerzas que Él nos da para que el evangelio llegue y más gente se salve. Después viene la segunda etapa del reino de Dios. Quiero hablar un poco de esto para que tengamos claro en qué parte empieza la segunda etapa del reino de Dios, que es cuando reina Cristo en la tierra y se conoce como el milenio. Como decíamos, hay una parte donde el Señor viene por su iglesia y empieza a reinar en la tierra. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y Satanás qué pasa en esta situación mientras Jesucristo reina en la tierra? Es de las preguntas difíciles de contestar. ¿Qué pasa con esto? Pero miremos lo que ha pasado anteriormente y lo que nos dice. Las veces que menciona la Biblia son pocas las veces que la palabra del Señor habla de Satanás, pero nos da algunas referencias precisamente que están relacionados con sus caídas. Y se conocen básicamente o se mencionan, según los estudiosos, 4 caídas de Satanás. La primera de ellas se menciona en Isaías 40:12. Uno lo ve a él desde la creación del mundo, haciendo protagonismo, haciendo caer al ser humano. Pero en Isaías 14:12 nos habla de esa caída. Dice, como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Aquí se refiere a él cuando se conocía como lucero, como Lucifer, como el que llevaba la luz, como ese ángel muy especial para el Señor que tenía la antorcha de luz. Y a partir de aquí se convierte en Satanás y se le da el nombre de Satanás, cuando se conoce como el acusador o el adversario. Eso es lo que traduce Satanás. Desde ahí se le empieza a llamar el acusador o el adversario nuestro. En Lucas 10:17-19, Jesucristo también lo menciona como otra caída de él. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios que se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Aquí Jesucristo hace referencia también a la caída de Satanás cuando precisamente los discípulos empiezan a hacer uso de autoridad.
O sea, cada vez que nosotros ejercemos alguna autoridad sobre los enemigos, está cayendo Satanás del poder que se había tomado. En Juan 12, 30-31 dice: el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Y esto se refiere precisamente cuando el Señor está anunciando su muerte. Él está anunciando su muerte y dice que ya empieza a ser expulsado el enemigo a través de la muerte de él. En Apocalipsis 12:10 dice: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y aquí creo que se nos aclara precisamente dónde se la pasa Satanás. Satanás, curiosamente, se la pasa entrando y saliendo del cielo. Cuando uno ve precisamente que habla con Dios sobre Job, ve básicamente que está permanentemente acusándonos, tratándonos de hundir ante nuestro Dios. Y ese es el papel que se la pasa Satanás, acusándonos, tratando de que no seamos perdonados. Y así se conoce a Satanás, como el acusador de los seres humanos. Pero dice que fue expulsado del cielo. ¿Y a dónde es expulsado? Es la pregunta que cabría aquí. ¿Y cuándo es expulsado? Creo que son preguntas interesantes que el Señor nos responde también. Y nos manda a un escenario de este segundo periodo del reino, donde en Apocalipsis 12:12 nos dice: por eso alégrense cielos y ustedes los que habitan, pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Y aquí creo que se nos aclara un poco el tema: ¿a dónde es expulsado? El diablo es expulsado a la tierra y, como dice, viene con todo furor porque sabe que le queda poco tiempo. Y eso nos habla de ese periodo al final del reino, donde es desatado su poder. Si vemos allá adelantico en Apocalipsis 13, del 5 al 10, nos dice: le fue dada una boca que hablaba blasfemias arrogantes y le fue concedida autoridad para actuar durante 42 meses. Si vemos 42 meses, estamos hablando de 3 años y medio. Estamos hablando que es lo que creemos que es la gran tribulación después de los 7 años que vienen después de la venida del Señor Jesucristo. En los últimos 3 años y medio, después del caos que ha sido el arrebatamiento, que se ha ido la iglesia a encontrarse con el Señor, a los 3 años y medio viene a desatarse este enemigo. Dice: así que abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para insultar su nombre y a su Shekinah, o sea, la gloria de Dios, y a aquellos que viven en los cielos. Y se le permitió hacer la guerra al pueblo santo de Dios y derrotarlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblos, lengua y naciones. Todos los que viven en la tierra la adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, pertenecientes al Cordero, que fue inmolado antes de que se fundase el mundo. Los que tengan oídos, que escuchen. Si alguien está destinado a ir cautivo, irá efectivamente en la cautividad. Si alguien tiene que ser asesinado con la espada, será efectivamente asesinado con la espada. Es entonces cuando el pueblo santo de Dios debe perseverar y tener fe. Aquí pueden salir muchos interrogantes seguramente cuando uno ve todo este pasaje, porque estamos hablando que el Señor ya ha venido por su iglesia, que han sido resucitados, que ya muchos están en los cielos, como dice ahí, en su presencia. Sin embargo, vemos otro grupo de personas
en ese periodo del reino, donde van a ser perseguidas, donde se les va a darles permiso, el Señor les va a dar permiso de que venza a su pueblo. En la versión, nueva versión internacional, habla de los santos. Aquí en esta versión habla del pueblo santo de Dios. Algunos comentan que este es específicamente el pueblo de Israel, que son los que no han aceptado al Señor, y parte del remanente que el Señor siempre permite dejar para compartir la palabra del Señor y llevarle ese mensaje para que más gente sea salva después de la venida del Señor Jesucristo. Pero en los 3 últimos años es desatado Satanás y va a vencer a la humanidad, que precisamente a los hijos del Señor que están perseverando en la fe. Es un periodo completamente difícil, va a ser muy, muy duro, y por eso el Señor dice, es cuando el pueblo santo debe perseverar y tener fe. Todos confiamos de que vamos a ser arrebatados, de que vamos a estar o resucitados en la segunda venida, y Dios quiera que no tengamos que pasar por esta etapa. Sin embargo, como dice ahí, no hay que resistirse es un periodo donde no vale la pena resistirse, como veíamos ahí. Es mejor ser cautivo o pasar por la muerte en ese momento, y ahí sí es la presencia del Señor, que quedarse en ese periodo de tribulación tan difícil para la humanidad. Así como hablábamos estos días también de cuando fue llevado el pueblo a Babilonia, a veces también es mejor dejarse ser cautivado o asesinado que someterse a toda la ira del enemigo. Como ven aquí, viene con todo Satanás, porque él sabe que le queda poco tiempo y quiere hacer el mayor daño posible. Y ahí es un periodo para la humanidad bien complejo, para el pueblo santo de Dios, como dice esta versión, donde hay que perseverar y tener fe. Eso no cambia a lo que estamos viviendo, tenemos que seguir nosotros también perseverando y teniendo fe. Es el mensaje que el Señor siempre nos ha dado. En Apocalipsis 25, 6, con esto cerramos esta parte. Dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y ahí paramos para dentro de 8 días continuar con esta segunda parte del reino, que ya empezamos a ver qué pasa. Hay un periodo, como dicen, de 7 años, donde va a ser, pero la promesa es que el Señor empieza a reinar durante 1000 años aquí en la tierra, y vamos a reinar y ser sacerdotes con Él acá en esta tierra. Todavía no se va a acabar la tierra, todavía no va a ser el fin, todavía no va a venir a ser acabada por el fuego, como dice aquí la palabra. Simplemente entramos al segundo periodo del reino, que es ese milenio donde reinaremos con el Señor.